Ok, buenas tardes a todos. La primera ronda del año de series Lightning, descubrimientos de Lightning por campeones de la plataforma de Salesforce. Ya tenemos algunas en el calendario de este año. Esta es la primera y vamos a hablar hoy de Marketing Cloud Connect y coches. Y tenemos un guest muy especial con nosotros, que es Chris, y es un máster de Marketing Cloud. Voy a parar de share screen y así puedes enseñar la tuya, Chris. Yo soy Ines Garcia, soy Salesforce MVP, autora de un libro, soy un Agile Coach y vamos, me apunto a un bombardeo. Así que Chris, when you're ready. Listo. Hola, bienvenidos a Hacer la Conexión MC Connect. Hoy les mostraré a todos cómo integrar y optimizar la configuración de MC Connect con éxito la primera vez. Lo explicaré las trampas y los trucos que he aprendido trabajando con Marketing Cloud durante los últimos 7 años. Soy Chris Zullo, director de prácticas de Marketing Cloud. Lo siento, pero yo hablo más despacio de entiendo. ¿Quién soy? Vivo en Estados Unidos. Yo amo España, amo viajar. Vive en Valencia durante 3 meses en 1999. Yo sigo a Valencia. Me gusta beber horchata de yuca. Me gusta comer paella valenciana. Agenda. ¿Qué es Marketing Cloud? MC Connect de una solo org versus varias org. Aplicación conectada o connected app. Demo. Lista de verificación. Consejos y trucos y recursos. Marketing Cloud Connect. MC Connect no está listo para Lightning, para obtener la mejor experiencia de usuario con MC Connect dentro de su CRM. Cambié a clásico. Identificación única, clave de suscriptor, subscriber key, Salesforce, contacto y candidatos. Utilice usuarios de API dedicados, uno a cada lado del conector, CRM API user, Marketing Cloud API user. Clave de suscriptor predeterminada. ¿Entiendes? Vale. Clave de paquete instalado, install package. Conector V2 programado para retirarse el 31 de marzo de 2000 este año. Usuarios de API, un usuario del sistema. Salesforce System User, Marketing Cloud System User. Utilizar solo para esta integración porque la solución de problemas es Pascua. Multi-org Connect. Configuración de cuentas de múltiples orgs en Marketing Cloud Connect. Recuerdo. Cuentas Enterprise 2.0. Autenticación de aplicaciones conectadas, conectará todas las orgs conectadas en la misma versión del conector. Utilicé un centro de perfiles personalizado. No se puede apagar. Tengo cuidado al cambiar
las conexiones, los nombres de las fuentes de datos sincronizados pueden cambiar. Synchronized data sources. Las actividades de consulta y los procesos optimizados que aprovechan. ¿Entiendes? No. Automated processes. Ok. Automatizados. Nice. Automatizados de las extensiones de datos. Data extensions. Las actividades de consulta y los procesos optimizados que aprovechan las extensiones de datos, synchronized data sources, SPS, podrían romperse. Fuente de datos sincronizados, extensión de datos. ¿Entiendes? Okay. Ahora, conectar aplicación conectada, recorrido desde 4 años pasado. Una aplicación conectada es un marco de trabajo que activa una aplicación externa para integrar con Salesforce utilizando protocolos estándar y API como Cómo, OAuth y OpenID Connect. Necesita utilizar ambos Salesforce y Marketing Cloud. Demo. Ok. Un momento. Ok. Salesforce para the Lightning versus Classic. Voy a Marketing Cloud. Página de Marketing Cloud en clásico. Voy a cambiar a Lightning. Oh. Lo dejo. ¿Cambió? Yeah, normally you have like Lightning on the side where your name, maybe your demo org doesn't have Lightning enabled, if that's possible. That's fine. In Classic is fine, I suppose. Bien. Okay. Okay. Marketing Cloud para to send, email send, a configurar un Marketing Cloud connector. Marketing Cloud usar Visual Force. No native, not on platform. Okay. Administrar de Marketing Cloud Connect. Cuidado con tracking details. Muchos datos. Usar cuidado. ¿Qué recomiendas? What do you recommend? Because I really like the individual email results because of the reports that you can do, but then, yeah, it's eating your data. Okay.
time for some Spanglish. Yes, sorry. So what I will recommend here is it depends on the send volume. If you have millions of contacts and millions of emails, then individual results is going to really add up very, very quickly. In that scenario, I would disable the individual tracking. I would keep aggregate for this stage. Now, you could do individual tracking, but if you do at a high volume, then you must consider how you're going to maintain that data or clean it up or archive. Because after a while, eventually it will get so big that it will impact your storage on Salesforce, which is not so forgiving. However, lower volumes, you could keep this on. So if you're not sure what the volumes are, you could start with this, but just realize the potential impact. So that is the connected app. This is where this is what has been required since 2016, and this is where really for basically any new org is going to use this automatically, but it does require some configuration, a little bit. It's not much. It's actualizar rápido. So easy and quick to set up. And so configuración en Salesforce y Salesforce Marketing Cloud. Again, very fast, very simple, muy pronto. Okay. Installed app packages. Oops. Primera, Marketing Cloud. Automático. It's a link. It's a simple link. Instrucciones muy fácil. Pero yo tengo instrucciones de amigo. Happy to share if anyone interested. para install package y connected. Este install package after, no antes, después. Después Marketing Cloud Connect, configuración. Okay. Necesito cambiar usuarios. Mi profilo. Necesito dos fields. Para mí, admin y usar. Not for everyone though. Administrators only, solo. Administer solo. Y necesito permission set conector y admin y connected app. Pues para mí, pero el usuario de API necesita 4.
ver esta conector user. Tengo, tiene conector admin y usar este sistema usuario. Todo. ¿Entiendes? So, usar mucho cuidado con página. Una vez. Set it up once. Don't change. No cambiar unless you need to. Okay. Business units. Y tienen varios business units. Controlar esta página. 1, 2. You can have multiple. Sí o no. Cambiar o marketing cloud. Este marketing cloud dashboard. Muchos usuarios de MC Connect. Primero, datos y segmentación y personalizados. Ver datos. Va a contact builder. Este data designer. Voy a lo siento, data sources. A ver, synchronize. Okay. Configurar este objects. Contact, usar para más extensiones aquí. Account object, synchronize. La página es muy low, despacio. Required fields temáticos. Opcionales aquí. So, name, nombre y website. Todos. Lo mismo, 15 minutos. Save and synchronize. Okay. No muchos datos en order. So, pretty rápido. Okay. Read only. I don't know how you translate read only. Es Leer solo. leer solo. Okay. I Leer think- solo es data extensions, DEs for short. Página synchronized data sources, DEs, leer solo. Pero necesito leer y actually use them. What I do with this? I can't do anything with the data here. I can read it, but I can't send to it. So I must move it somewhere else. Okay. Data extensions. Tengo una
extension aquí, sendable. Tengo 5 fields y 4 records. 4. Okay. Big recommendation. Be very mindful of the fields you want to use. Only set up what you need. This is not a data warehouse. You don't need or want everything from Salesforce. You only want, tienes solo, use what you need to either automate or personalize your communications. Everything else is junk. Okay. And so for your structure, necesito contact ID y email. Y otra fields para personalizados. Okay. So yeah. Okay. Less is better. Pero voy a Automation Studio. Voy a Automation Studio para popular to populate, to push data here. I need to run a query or automate a process. Este Journey Builder, voy a Automation Studio. Okay. Tengo 2 acciones y SQL Query y Automation. Primera, necesito una activity de SQL Query. Tengo una query aquí. Edit. Nombre y descripción. Always put in a description. Future you will thank you. So you understand why you did this in the first place. Add your fields you need to populate so you can either run additional automations or to personalize your communication. Put in here. I recommend that you break it up, easier, más fácil de leer. You can validate aquí. ¿Está bien? No bien. Necesito proper syntax para to work. Para trabajar. Está bien. Okay. Most of the time, update is your best option, especially when you are using usuario datos de contactos y candidatos. Transactional data coming from external systems and sources, purchases, orders, big volumes. You could use overwrite if you're going to just rip and replace. No uso muchos aquí. Vale. No necesito. La diferencia es que update es lo que vais a usar más,
Override si utilizarais para ventas de producto más transaccional, si te viene la información de un RP o de un sitio externo. Y la de append muy raramente la vas a utilizar, que es, aunque tengas alguna información, te va a poner más rows, líneas de datos. Bien. Okay, está bien. I can run once, or I can drop into an automation. Usar muchos automizar. No hablo muy bien hoy. Okay. Okay. Esta automation. Edit. Necesitas una schedular. Okay. Start date necesita always. Todos necesita en futuro. Todos. No past tense. Okay. Bien. Okay. Set up your time. The smallest you can go is hourly. Lowest frequency, or most frequency is hourly. Okay. Never stop after schedular para in infinity, for forever and never. O cambiar número de tiempos o una date diary. Fecha, fecha específica. 10 minutes countdown. Okay. We'll land this plane now. Okay. Query. In the interest of time, I'm going to switch over to English for the last few minutes. You can stack your queries and activities so that you can run different items in the same automation at the same time. However, if there are any dependencies, you should set them up in different steps. Okay, no, I don't need this, so I'm just going to get rid of that. I'm going to save. My automation is updated. And I would always recommend, especially for errors, put in an email address so that you get notified if something breaks. Something doesn't work, you want that. No necesitas para completion, pero es noise. Okay. Automation Studio. ¿Tienen preguntas? De momento en el chat, no questions. Si queréis ponerlas por allí o unmute yourself, be my guest. Carry on then. Continuamos. Tengo una lista de verificación de integración. Necesito un subscriber key. Recomiendo usar contact ID o candidato ID. Usar API users dedicados. Y necesitar upgrade to connected app. Schedule downtime if you are first setting it up.
or you're going to make any changes to the way your integration is configured. Always schedule downtime so that you do not break or prevent any scheduled communications from going. Consejos y trucos. Usar. It's the same. Okay. Sincroniza solo lo que necesitas, programe el tiempo en Navidad. Más datos de Salesforce a través de NC Connect, meaning easier, más fácil to get data from Salesforce a Marketing Cloud, de Marketing Cloud a Salesforce. If you need that, must plan. You have options. AMP script, Journey Builder, ETL, third-party integration tools. Okay, those are the three main options. Not impossible, but not as easy. The Marketing Cloud Connect, MC Connect, es mejor para Salesforce Marketing Cloud. Estabilizar los sistemas antes de conectar. Do not build the ship as you're sailing out to sea. Lots of problems when you do that. Recursos. Tengo una websites aquí. Tengo mucho más. Tiene preguntas. Email me o Ines. Oye, Chris. Ayúdame. Okay. Trailhead, mucho mejor hoy de antes. Años pasados, no mucho Marketing Cloud. Perros. Chris, good effort. Thank you so much. Muchas gracias por el Spanglish. Bien hecho, mejor que el mío. Incluso read only is actually solo de lectura. I invented the translation, you see. I have a question. Let's see whilst maybe something else comes in the chat. I generally recommend to have a sync filter so that not all the data from Salesforce comes over. Normalmente pongo un filtro en la sync data extension para que no todos los datos de Salesforce vayan a Marketing Cloud, because you have an allowance of contacts and it's easy to go over in Marketing Cloud. What do you think? Yes, pero synchronized data sources, limited option. You can apply a very simple filter on the synchronized data source. I'll pull that back up. So you can limit it, but yeah, it is that aspect from the read only. It basically, whatever fields you select to pull over, it's going to pull everything that you say yes, it can kind of come over, and with a fairly very basic filter. So yeah. I like, less is more. I'm always in favor of less is more. Don't bring more than you need to, always. Sí, pero que los filtros son muy simples, una checkbox o poca cosa. Vale, ¿más preguntas o congratulations, kudos a Chris? Gracias, Chris. De nada. Bueno, pues let's wrap up
for the day. Cuando Chris me pase los links, subo el vídeo y todo a la YouTube channel. Y bueno, muchas gracias por venir y nos vemos pronto. Ya tenemos, de aquí 2 semanas, tenemos SFDX para admins. Hasta pronto. Hasta luego. Adiós.